Hola, soy Alejandro Moreno, escritor y gran aficionado al género negro en cualquiera de sus formatos, y esto es La Inicial Escarlata. Aquí hablaremos de novela negra y criminal, de cine y de series criminales, de cómics, de música, de actualidad y de todo lo que quepa en el gran saco que es el género negro. Ahora pasa, toma asiento y relájate, que estamos a punto de empezar. Hola, criminal, ¿qué tal estás? Pues aquí estamos otra vez más en La Inicial Escarlata, en el capítulo 41. Sí, que ya me pierdo poco. En el 41. Y hoy es un capítulo muy especial porque vamos a tratar un tema que me encanta. Y no es otro que la novela negra histórica, en este caso con Guillermo Galván, un escritor que la escribe de miedo. Así que quédate si quieres aprender y conocer la obra de Guillermo porque merece la pena. Y antes de nada, pues darte las gracias por estar ahí, por seguir ahí en esta tercera temporada. Y espero que te estén gustando los capítulos, los 4 que llevamos ya, 4 o 5 que llevamos ya. Y nada, eso, que muchas gracias por estar ahí, seas nuevo recurrente, pues ya sabes que sin ti esto no tendría ningún sentido. Eso sí, no te olvides de suscribirte. La plataforma en la que lo estés escuchando, te suscribes y así te va avisando siempre que hay un capítulo nuevo y todo eso, pues para estar atentos, que a veces, pues eso, la vida nos distrae y no estamos a lo importante, que lo importante es estar aquí escuchando La Inicial Escarlata. Y bueno, antes de empezar, como ya he dicho, darte las gracias y recordarte, bueno, que esta entrevista, esta charla la vas a poder ver en YouTube también, si quieres, para lo que prefieras, pero bueno, que tampoco, en este caso, no es una biblioteca negra como hicimos con Ana Vallabriga, así que, pues, en formato podcast es más que suficiente, pero hay gente para todo, así que siéntete libre de vernos y oírnos donde quieras y como quieras. Y nada, solo decirte que si quieres apoyar este proyecto, sabes que puedes comprar cualquiera de mis libros. Los enlaces están en la nota del programa y en el artículo correspondiente al blog. Y también puedes usar mi enlace de Amazon para comprar lo que quieras. También te digo que si quieres, como siempre, si quieres comprar libros, mejor ves a una librería y cómpralo allí físicamente. Tenemos una novedad también, que si quieres apoyar y quieres lucir tu negro criminalidad por el mundo, tenemos tienda. Sí, señor, tienda con camisetas y tazas y no sé, en principio por ahora solo eso. Si tienes alguna idea, te apetece tener algo más, me lo dices y yo pues dentro de las posibilidades pues la creo. Te dejo también el enlace en las notas del programa y nada, y oye, que si al final te haces con algo, una fotito, o sea, envíame una foto en redes sociales o lo que sea, porque, joder, eso hay que compartir. Y pues nada más, yo creo que ya he hecho una introducción súper larga y creo que estarás deseando ver qué tienes que contarnos Guillermo Galván, porque de verdad, quédate en la charla, va a merecer la pena y sobre todo quédate con sus libros que merecen muchísimo la pena. Así que vamos a hablar de novela negra histórica con Guillermo Galván. Hoy ha venido a la Inicial Escarlata Guillermo Galván. Guillermo, bienvenido. Muchas gracias, encantado de estar por aquí. Nada, un placer tenerte aquí. Que para el que no conozca a Guillermo, Guillermo es o ha sido toda su vida prácticamente periodista, pero también escritor. ¿Y qué es antes? ¿Eres periodista o escritor? Hombre, desde el punto de vista cronológico, periodista. Ah, vale. Pero yo antes de ser periodista ya escribía mis cositas, Vale, ¿no? entonces Lo escritor que toda la pasa es vida. que como escritor siempre soy un escritor tardío Ujú. en este sentido, porque mi primera novela la publiqué con 48 años, o sea que eh, ya llevaba 20 y tantos, o casi 30 Bueno. de profesión periodística, así que en el sentido cronológico primero periodista y después escritor. Bueno, pero todos los años trabajando de periodista te has llevado un montón de bagaje que te has llevado a los libros. A lo mejor los libros no hubieran sido igual si hubieras empezado a escribir antes, nunca se sabe. Pero bueno, tienes bastantes libros escritos y a mí me gustaría centrarnos en la novela negra histórica porque es lo último que estás escribiendo, las últimas 4 o 5 obras van de eso y más en concreto
las sagas protagonizadas por Carlos Lombardi. Ujú. Pues de eso Pues me sí, gustaría hablar. la verdad es que nunca había hecho antes una saga. Todas mis novelas son autoconclusivas y Mm, incluso en alguna de ellas se me sugirió la posibilidad de continuarla, pero no me apetecía demasiado. mm, Creía jo- que estaba liquidada, ¿no? No le mm, pones el punto final. Sin embargo, esta, tanto por el ambiente histórico como por el protagonista, pues en sí, cuanto terminé la primera, me puse con la segunda porque, no porque sé, da me pie. lo pedía el cuerpo, me lo pedía, sí, sí, sí. Da pie. Y Aquí, bueno, esto me, sí, ani- sí. Yo una curiosidad, esto, no, esto me ha animado a ello, sí. claro, claro. Eso digo que una curiosidad que quería comentar antes que nada es que nos hemos conocido o puesto en contacto a raíz de un comentario que escuchaste, no me acuerdo dónde fue, en un podcast o algo así, en el que yo decía, Sí, sí, en el que yo decía que que ya lo he dicho un montón de veces, uno de mis favoritos, de mis personajes favoritos es Bernie Gunther, el escrito por Philip Kerr, y que a ti te habían comentado muchas veces que tu Carlos Lombardi se parece mucho a Bernie Gunther. Y yo después de leer a día de hoy dos libros, he de decir que sí, que se parece muchísimo, pero llevado con sus diferencias, claro, pero llevado a la posguerra española, en este caso, no a la época de la Alemania nazi, como es el caso de Bernie Gunther. Y pues sí, he de darte la razón, que no sé si para bien o para mal, pero te digo que a mí las dos novelas me han gustado mucho, los dos personajes son carismáticos y yo imagino que eso es una de las cosas lo que te da pie a seguir escribiendo de él, porque es un personaje que está muy bien y la época, vamos, la posguerra española, pues tienes ahí para dar y para, vamos, un montón de historias en las que puedes mm, sacar miga. Las únicas diferencias sí que por eso quería empezar a preguntarte por ahí es, por ejemplo, Bernie Gunther sí que los relatos suyos son en primera persona, en tu caso narras en tercera, y él es seguramente más cínico que Lombardi, es así más tipo el Philip Marlowe clásico y tal, así más. Y también va siempre en solitario, en tu caso no es así, así que la primera pregunta es, ¿por qué narrar en tercera? ¿Por qué no meterte en la cabeza en primera persona con Lombardi? ¿Y por qué meterlo en la posguerra española? bueno, vamos a ver, Así, mira, así como si fuera poca sí, cosa. no, lo primero, efectivamente el comentario que te hice fue una anécdota. Es decir, yo Mm, cuando publiqué la primera, la de Tiempo de Siega, hubo un viejo amigo, periodista y editor también de novela negra, Javier Manzano, que publicó un tuit mm, en el que decía Carlos Lombardi, el Bernie Gunther hispano. Es curioso, yo cuando terminé de escribir, porque fueron seguidas las dos primeras novelas, yo no había leído nada de Bernie Gunther. mm, Sí, sí, naturalmente conocía a Philip Kerr por referencias, mm, sabía más o menos de todo lo que había escrito, pero todavía no había leído ni una sola novela de Bernie Gunther. Y fue a raíz de ese comentario cuando me puse a leer a Bernie Gunther. Y, hombre, sí, se pueden hacer paralelismos en ese sentido, pero yo creo que son muy diferentes. Muy sí, son diferentes diferentes, pero... en cuanto a personalidad y en cuanto a época. Y bueno, Hombre, épocas y, se podrían llegar a encontrar, hacer sí, sí, un sí, sí, sí. crossover que se llama, ¿no? Sí, En claro, la mientras ficción. la trilogía de Mm, Berlín, las tres primeras de Berlín mm, Gunther, suceden de alguna manera en tiempos en los que Lombardi está viviendo su desventura, ¿no? Porque mm, realmente es lo que le sucede a Lombardi, ¿no? mm, Un policía republicano encarcelado, condenado a 12 años de prisión. Después de la guerra, pues es un tiempo en el que Bernie Gunther está de alguna manera empezando a existir desde el punto de vista editorial, desde el punto de vista narrativo, ¿no? Y en ese sentido sí. Otro tipo de conexiones no las hay. ya, sí, claro, eso Evidentemente, lo... no hay demasiado escrito Hombre, por sobre... ejemplo, sí está la parte de que tanto Lombardi como Gunther se ven obligados a trabajar para los otros. O sea, Sí, ellos efectivamente. han sido policías, unos y otros al final acaban fuera de la policía con algún tipo siendo detectives y se ven obligados a trabajar para sus antiguos jefes
que son ahora los que llevan el cotarro. O sea, más o menos así, esas son las similitudes, luego ya, pues, Sí, ya no hay más. Mm, el proceso histórico es similar. Lo que pasa es que Bernie Gunther se ve obligado con una guerra en medio en la que debe participar del mismo bando, ¿no? claro, claro. Al final, Bernie Gunther pues termina asqueado de todo ello, aunque pasa lógicamente toda la guerra con el bando nazi, mientras que el caso de Lombardía es distinto. Lombardía defiende, digamos, a la República hasta el último Ujú, momento y finalmente eso es lo que le cuesta la condena. ujú. Y mi Lombardi de alguna manera empieza después de esa guerra, en cuando él está apresado y determinadas circunstancias, pues le vuelven a poner en la calle para hacer lo que siempre había hecho, que es la investigación criminalística, ¿no? Ujú. Y en ese sentido, bueno, por eso te lo comenté, que bueno, me habían Sí, sí. comentado efectivamente que se parecían. Y sí puede tener un paralelismo, pero es un paralelismo, ya digo, De, tampoco es comparable, quiero de decir. premisa inicial, básicamente, Sí, luego ya. porque entre otras cosas, Philip Kerr es autor ha escrito 12 obras sobre Bernie Gunther y bueno, yo desde mi humildad solo llevo 3, estoy con la cuarta. Tres y media, que también tienes ahí un Sí. relatillo. Bueno, es cierto. Bueno, lo del relato fue una cosa curiosa. Ujú, Sucedió durante el confinamiento. ujú. Y me sugirió la editorial que escribiera algo sobre el tema. Ya a mí no me apetecía en absoluto escribir nada sobre el Ya, confinamiento porque estábamos todos, pues en fin, sí, estresados, saturados y todo el mundo estaba escribiendo sobre el confinamiento y no me sí, sí, sí. apetecía nada. Entonces le sugerí la posibilidad de escribir un relato que fuera un poco precuela de Tiempo de Siega, de la primera novela, en la que se presenta un poco el Lombardi de la época republicana, Mm. justo en las fechas en que se produce el intento de golpe de Estado y el inicio de la guerra. ¿Es el día 18 o es Es el día posterior? 20, El día es el día 20, vale. 20. Vale, vale. Es el día 20 porque coincide con el ataque al cuartel de la montaña en Madrid, que Ujú. es Vale, cuando se perfecto. reprime el intento de golpe de Estado en Madrid. Entonces, bueno, me pareció que podía ser interesante introducirle en ese territorio y al mismo tiempo abrir la puerta a lo que iba a ser la primera novela, pues Tiempo de Siega. Sí, sí, pues Ese fue el origen de Vísperas de Destrucción, que es el título del relato. Sí. sí, tenemos, bueno, así para ponerlos en orden, tenemos Vísperas de Destrucción, Tiempo de Siega, que es la primera novela, la segunda novela ¿Mm? es La Virgen de los Huesos y la tercera que se acaba de publicar hace escasas 2 semanas, que es Morir en noviembre. Ujú, Y estás efectivamente. ahora con una cuarta. Ahora tengo muy avanzada ya Muy bien. la Bueno, cuarta eso entrega, está sí. bien, eso está Que bien, me gusta. no voy a dar todavía título, pero bueno, No, 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 está bien, está guay. va en una línea similar, sí. Pues me gusta, me gusta. Una cosa una pregunta. ¿Lombardi qué edad tiene? Porque no sé si se dice en algún momento, o qué edad más o menos te imaginas que... Sí, sí, nace en 1901, es Ah, decir, vale, que vale, vale. tiene un año menos que el siglo. En Tiempo de Siega está a punto de cumplir, no, acaba de cumplir los 40. 40 Vale, vale, bien, sí. en La Virgen de los Huesos va a Va, cumplir pues eso, los poco a poco. 41. Es decir, es Mm, un cuarentón, lleva un año menos que el siglo, sí. Me vale, habías vale. preguntado por el origen, que por qué Sí, Lombardi. sí, sí, sí. Bueno, ¿Por qué? pues, hombre, yo cuando iba a empezar Tiempo de Siega, tenía bastante clara la trama general de la primera historia. Mm, También tenía muy claro que la iba a ubicar en aquella época, en la primera posguerra. ¿Por qué? Hombre, pues porque se ha escrito mucho sobre la posguerra y se ha mm, escrito mucho sobre novela testimonial, novela política, novela mm. reivindicativa, etcétera. Pero novela negra realmente se ha escrito muy poco sobre esa primera posguerra. Se ha escrito mucho ya a partir del año 45, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial y España de alguna manera intenta acomodarse a las circunstancias Sí, de la pérdida internacionales, claro. claro, de la pérdida bélica de sus aliados, ¿no? Son los fascismos. Pero en la primera posguerra yo conozco muy poco, entonces me pareció una época tremendamente adecuada para la novela negra, porque era una época en sí misma
negra, Negra, sí, claro, negrísima, claro, claro, claro. es decir, con un hambre tremendo, con unas enfermedades terribles. Basta con decir que en Madrid los 2 primeros años de posguerra hubo más fallecimientos que en los 3 años de la guerra, Hostia. lo cual indica en qué circunstancias vivían, ¿no? Eso en Madrid, El- luego en la... y eso en Madrid, Claro, claro, claro. donde existen estadísticas. O sea, se hicieron estadísticas de todo aquello y lógicamente se puede comparar. Me imagino que en grandes ciudades también existen, pero Ujú. ya que en la primera novela me refiero básicamente a Madrid, pues estudié esos detalles, ¿no? Eso te indica que, bueno, bueno, de la falta de vivienda, muchos de los barrios estaban destruidos. Claro. Había gente que vivía en las viejas casamatas, en las trincheras. Hubo, bueno, avispados que incluso realquilaban un trozo de trinchera para los que Joder. llegaban, ¿no? Hubo, en fin, la corrupción no solamente afectaba a los poderosos, sino que incluso los más pobres intentaban aprovecharse en algunos de ellos Ujú. de las circunstancias de los otros más pobres todavía. Entonces me pareció una época tremenda para ubicar una novela negra, ¿no? Porque ya el ambiente, el escenario lo daba. Sí. Y luego me tocó buscar, lógicamente, el protagonista. Y el protagonista, bueno, pues había muchas opciones para decirlo, ¿no? Para eso, lógicamente, que tuve que estudiar un poco cómo estaban la policía o a los cuerpos de seguridad después de la guerra. Ujú. Eh, por ejemplo, pues la Guardia de Salto fue laminada absolutamente por Franco, porque habían sido republicanos todos ellos, su mayoría. La sustituyó por la Policía Armada. La Guardia Civil estuvo más dividida, aunque Ujú. de los 6 o 7 generales que tenía la Guardia Civil cuando el golpe de Estado, todos excepto uno apoyaron a la República. Podemos decir que fue un cuerpo mayoritariamente republicano, aunque hubo muchos rebeldes. Los carabineros fueron liquidados también por Franco. Entonces, claro, hubo un montón de situaciones que eran completamente nuevas, ¿no? Entonces, con Ujú. respecto, a mí me interesaba más un policía civil, por decirlo de alguna manera, Claro. lo que entendíamos como policía secreta, ¿no? Y ahí, bueno, pues el 50% podían estar de su parte, pero no mucho Ujú. más, ¿no? Entonces lo que hizo fue una leva en 1941 de aproximadamente 1.000 hombres provenientes de la Falange y de excombatientes y que les hizo policías directamente. Es decir, gente sin la menor experiencia policial Ya. que entraron como policía política realmente, porque Sí. eran adictos. Entonces yo a la hora de crear a Lombardi pues tenía varias opciones. Una de ellas era elegir un policía franquista de toda la vida, elegir uno de estos novatos sin experiencia que acaban de llegar y se la encuentran, y la tercera, que me pareció desde luego la más interesante, elegir a un policía republicano que estaba en la cárcel cumpliendo condena por su fidelidad al gobierno legalmente constituido, ¿no? Ujú. Un policía con experiencia criminalística, pero que pertenecía al otro bando. Desde el punto de vista narrativo y dialéctico me parecía una opción Sí. muchísimo más interesante que las otras. De hecho, a 10 años atrás yo ya había publicado una novela que es Antes de decirte adiós, en la que profundizaba un poco pues, con la policía franquista, pero en los años 60, básicamente, primero de los 60, y no me sentía, digamos, a gusto en la piel de un policía del régimen. Claro, porque poner un policía franquista no te daba juego ninguno. ¿Qué va a investigar? O sea, si tuviera que haber contra, o sea, investigaciones contra el régimen, contra tal, no iba a meter, no iba a hacer nada. De hecho, pues ni le importarían los muertos, o sea, las investigaciones. Así necesitas poner un policía que de verdad quiera resolver crímenes independientemente de a quién tenga que preguntar, a quién tenga que investigar y todo eso. Sí, realmente la personalidad de Lombardi contrasta con el mundo en el que se Mm. tiene que desenvolver a partir de su puesta en libertad provisional. Lombardi es un personaje cabreado con el mundo, Claro, cabreado sí, sí. con una guerra que han perdido, con una situación que entiende que es volver a la Edad Media después de haber pasado un periodo en el que España
pues intentó modernizarse, ponerse al día, mm. equipararse a las otras naciones democráticas Con, europeas con sus fallos pues también, porque, como hubo tal, pero... claro, claro, como todos, Mm, como todos los regímenes tienen claro, sus claro, fallos, pero al menos era la primera oportunidad de, bueno, de modernizar un país, claro. con meteduras de pata, pero con voluntad Mm, expresa de que eso sucediera. Y la gente que estuvo al frente naturalmente la tenía, el presidente Azaña y alguna gente mm, más, ¿no? Que eran proeuropeos declarados, ¿no? Entonces, bueno, claro que Lombardi es mucho más interesante. claro. Cuando llega, no es lo mismo que un policía franquista, o imagínate uno de estos 1000 eh, introducidos así de repente, Mm, novatos, cuya única intención es defender al régimen, y ya está. sin la menor intención eh, ni experiencia policial, ¿no? Y entonces, bueno, pues él se tiene que enfrentar no solamente a los hechos que debe investigar, sino también a una estructura pensada para callarlo todo. Es decir, que el régimen no permitía que en su territorio existieran cierto tipo de delitos. Ujú, No existía el suicidio, por ejemplo. Determinado tipo de delitos. Todo lo que publicaba la prensa era previamente revisado por la Dirección General de Prensa y por el Ministerio de la Gobernación. Entonces, ujú, se llamaba Ministerio del Interior. Quiero decir que había una censura férrea y lo que los españoles podían conocer estaba perfectamente controlado. Raramente se publicaban noticias, salvo que fueran pues, muy públicas y muy escandalosas. Por ejemplo, pues, un accidente de tren donde había 15 o 20 muertos, pues eso no se podía callar, ¿no? Pero otro tipo de delitos prácticamente se mantenía en secreto, ¿no? Era ujú. una forma de convencer a los españoles de que todo iba bien y de que este país no tenía nada que ver con las corruptelas típicas de las democracias occidentales, ¿no? Ujú. Y aún así, sí que verá, a mí una cosa que me ha gustado es que rodeas a Lombardi de personajes secundarios, por ejemplo, Alicia Quirós, que es una falangista, una chica joven falangista, que es siempre el contrapunto, pero bueno, pero que está bien que tenga también, y es también a través de ella, por ejemplo, como Ujú. Lombardi conoce la nueva realidad también, porque claro, Lombardi, ¿cuántos que lleva? ¿4 o 5 años en la cárcel? No, 6, ¿no? Lleva casi tres, Casi no, tres, casi desde tres. el 39, desde primero La del verdad, verdad. 39 hasta finales del Por 41, eso, y casi a tres. través de él, de Lombardi, y a través de, pues, sobre todo de Quirós, e incluso del el que le contrata, su jefe, era su antiguo jefe, que era Balbino Ulloa, que era su Muy antiguo bien. jefe, que se pasó al bando, o sea, dejó el Sí, sí, al republicano, se pasó al bando, bando, al bando rebelde, sí. y a través de ellos dos, y bueno, y todos los personajes secundarios que aparecen, que existieron en su momento, de hecho ya hay notas del autor al final, biografía, ya cuentas los personajes Ujú, históricos que salen. Eso le da al lector, a mí me gustó porque tanto nosotros como lectores, como el Lombardi, empieza a aprender la nueva sociedad que se ha creado después de la guerra, y le da el contrapunto de... Alicia Quiros le da el contrapunto en algunas cosas de la visión de los falangistas, los ganadores. Bueno, tampoco porque sí que es verdad que dentro ujú. del régimen había falangistas y monarcas, o sea, también estaban divididos dentro Sí. de los nacionales, así que eso me gustó mucho. Entonces, bueno, y luego está, se me olvida, Andrés Torralba, que ese también le da el contrapunto diferente. Sobre Torralba es curioso. En uno de los clubes de lectura de Madrid a los que asistí, pues hubo una mujer que se me acercó después de la charla y tal, y me dijo que Andrés Torralba parecía inspirado en su abuelo, porque su abuelo había sido guardia de asalto represaliado, Ujú, vivía también en el barrio de Prosperidad, prácticamente en la misma calle donde yo lo ubico, y las cosas que hablaba sobre él y de su experiencia pues eran clavadas a la de su abuelo. Tuve que explicarle que no era su abuelo, ujú. pero sí era una persona conocida por mí, Ah, con la que había hablado
y que tenía su propia experiencia. Es decir, Andrés Torralba es un personaje, entre comillas, real. Ah, vale, mira. Es un personaje que existió, pero con otro nombre, Mm, naturalmente. Es decir, que nacido en Los Pedroches, en Córdoba, llegado a Madrid con motivo de la guerra, e ingresa en la UGT, en la Guardia de Asalto, y vivió todo ese tipo de, digamos, de situaciones, prácticamente todas las que cuento en mm. la novela. O sea que ficticio, Ah, pero real. pues muy bien. Muchos de los personajes están basados en otro tipo de personajes o de personas que existieron, ¿no? En cuanto a Alicia Quirós, bueno, lo de Alicia Quirós es muy curioso porque eh, ha habido quien ha comentado que es un personaje que no es creíble, porque, claro, una mujer en la policía en aquella época, Mm, y en ese sentido tiene razón. La primera mujer policía que hubo después de la guerra fue en el año 78, ya con la democracia. vaya. Había habido mujeres policías durante la República en, en los cuerpos de asalto. De hecho, alguna de ellas, no sé si era cabo o sargento, fue condecorada. Sin embargo, Francino totalmente la liquidó. Pero en la novela en ningún momento se dice que Alicia Quirós sea policía. Mm, Alicia Quirós es una secretaria de la Dirección General de Seguridad, mm, un personaje como otros muchos que existían. Las labores de secretaría las ejercían mujeres, nada más. Y lo que yo hago es transformarla de alguna manera a ella, a Lombardi se la ofrecen como secretaria, pero a él no interesa tener secretaria. Él lo que quiere es tener ayuda para la investigación. Intenta reconvertirla un poco pues, en investigadora, un policía. mm, Y esa es Alicia Quirós. Y Alicia Quirós lo que pasa es que es falangista eh, bastante mosqueada con Franco, porque es, digamos, hija de un falangista camisa vieja, de los primeros, de mm. José Antonio, y que está convencido de que la operación que hizo Franco uniéndolo con los zarristas, pues, es una forma de cargarse la falange y que el régimen que está representando Franco no tiene nada que ver con las aspiraciones iniciales de los falangistas. Es decir, es una persona bastante desencantada con el régimen, aunque mantiene, lógicamente, pues, sus creencias originales. Entonces, esa relación produce, lógicamente, una dialéctica muy interesante con un republicano, con un demócrata convencido, con un Lombardi, y que en un momento determinado pues, da lugar a situaciones a veces divertidas, a veces complicadas, pero me parece que le da un jugo apreciado a esto. Sí, sí, estoy totalmente. Y antes, Ah, antes me habías hecho una pregunta y no te la he contestado. ¿Por qué en tercera persona? vale. Me decías, Bernie Gunther está escrito en primera y Mm, en tercera, sí, pero al final me enrollé con el resto de los días. Hombre, a mí me parecía que era una forma de marcar distancias con el personaje. mm, Es decir, el personaje, Carlos Lombardi puede ver el mundo un poco como lo veo yo, desde el punto de vista de un demócrata, de aquel que cree que la razón estaba de parte de un lado y no de parte de otro, pero siempre me parece importante mantener distancias con el personaje, no identificarme al 100% con el personaje. Y si lo hubiera escrito en primera persona, esa labor de ya es, separación intelectual o narrativa es más habría difícil. sido muy difícil. Bueno, y eso, la primera novela está situada en Madrid, pero en la segunda te llevas a Lombardi a una zona rural, a algún pueblo, para también, imagino, investigar algo. Que esa todavía no la he leído, así que, ¿qué puedes contarnos de esa novela? Bueno, la primera se desarrolla en Madrid, en una gran ciudad, como es lógico, la capital de España, ¿no? Me parecía uno de los objetivos de escribir estas novelas es explicar, sobre todo a las nuevas generaciones que tengan el gusto de leerla o el deseo Mm, de leerla, cómo era esa España de posguerra, ¿no? Entonces, no me parecía justo dejarlo simplemente en cómo era la España de las grandes ciudades. Me parecía de justicia llevarlo también al mundo rural, ¿no? Eso que hoy llamamos, y ya entonces empezaba a ser España vaciada, ¿no? mm, Entonces quise llevar a Carlos Lombardi a un mundo rural y a la hora de elegir dónde, pues tenía claros dos elementos, básicamente un elemento, tenía que ser un lugar
o una región, una provincia, en la que hubiera triunfado desde el primer momento el golpe militar. ¿Por qué? Pues porque ahí es donde se produjeron de alguna manera inicialmente los casos de represión más Sí, sí, sí. llamativos. Entonces podía haber elegido pues, Galicia o una zona de Andalucía, en fin, cualquiera de estos sitios. Pero había un segundo elemento, y es que Franco eligió como capital administrativa la ciudad de Burgos. Ujú. Y en la zona, en la provincia de Burgos, la represión alcanzó unos niveles verdaderamente crueles. Entonces, al final, ubicarlo en la Ribera del Duero y como centro de la Ribera del Duero, Aranda del Duero. Ah, Eh, Lombardi se tiene que desplazar allí en búsqueda de un joven que ha desaparecido. La, la policía, de alguna manera, la Brigada de Investigación Criminal no se quiere inmiscuir en esta historia porque es una competencia de la Guardia Civil, ya entonces ujú. existían estos piques, Sí, sí, ¿no?, sí. corporativos, etcétera. Bueno, ya existían, ¿no? Sí, ya existían antes, Sí, durante sí. la República y antes, ¿no? Pero esto no se había borrado. Y de alguna manera me mandan allí como investigador privado para ver qué es lo que puede sacar o en qué puede ayudar, ¿no? Y a través de esta investigación, bueno, se va ofreciendo un poco cómo era esa España rural, una España rural dominada fundamentalmente por la Iglesia, por la Falange y por los Ujú. caciques locales, que la Falange no había logrado erradicar, porque uno de los llamamientos más duros de los falangistas era acabar con el caciquismo en el campo. Bueno, pues, claro, al final se aliaron con los caciques y los propios caciques se hicieron falangistas, con lo cual, bueno, la cosa siguió igual o peor que estaba, ¿no? Y entonces digamos, en ese ambiente es donde Carlo Lombardi inicia la búsqueda y se encuentra con determinados elementos pues, que van dando otro giro a la historia y a la novela, pero lo que pretende Ujú. básicamente es, bueno, pues, explicar cómo era eh, esa vida en la España rural, que no en todos los sitios fue exactamente lo mismo, Claro. pero tenía elementos muy parecidos. Muy bien. Y pues sí, eso luego me enlaza con una pregunta que te quería hacer más tarde, pero antes vamos a hablar de la última aventura publicada de Lombardi, Moriré en noviembre, que pues eso se ha publicado hace 2 semanas, y aquí sí que te lo llevas de vuelta a Madrid. Sí, él vuelve a Ujú. Madrid. El Lombardi está en una situación complicada. Lombardi está en una situación ilegal, está fuera de la cárcel por el patrocinio de su antiguo jefe, Ujú. Balbino Ulloa, que ocupa un puesto importante, en este caso en la Jefatura Superior de Policía de Madrid, y por la simpatía, de alguna manera profesional, adquirida con el jefe de la Brigada de Investigación Criminal de Madrid, Fernando Fagoaga. Y bueno, gracias a eso, pues ha metido cabeza en una pequeña, modesta agencia de detectives. Ujú. Las agencias de detectives no eran legales, Ah, vale. sí lo habían sido durante la República, naturalmente, pero el que no fueran legales no significa Que que, no que existía. dejaran de existir. Se legalizaron a partir de los años 50, se Mm. legisló, etcétera, ¿no? Pero hasta entonces funcionaban de forma alegal. La dirección del Ministerio de la Gobernación, que era quien los tenía que controlar, pues, cerraba los ojos, les dejaba funcionar a cambio, naturalmente, de que se prestaran a cuantos deseos y sugerencias hiciera el propio Ministerio, con lo cual eran agencias de detectives vendidas, maniatadas frente al poder, ¿no? Pero aún así funcionaban, y funcionaban en pequeños casos, ¿no? Los típicos casos de agencia de detectives, naturalmente sin armas, porque en España nunca se han permitido, a diferencia de Estados Unidos, los detectives armados. Y bueno, Lombardi intenta de alguna manera sobrevivir en ese mundo difícil en el que está, todavía en una situación ilegal, pisando la calle, y en este caso pues le encargan investigar la desaparición de un ciudadano alemán en Madrid, eh, que se mezcla después con la aparición de una, Mm. de una joven que aparece ahogada en el lago de la Casa del Campo.
esas dos historias se entrecruzan, esa es la historia de Morir en noviembre, en un mundo en el que estamos hablando de noviembre de 1942, en un mundo en el que, digamos, la guerra ha dado un giro importante y es que ha habido un desembarco aliado en el norte de África. Los alemanes y los italianos se ven en dificultades y, en cierto modo, bueno, pues el panorama parece cambiar relativamente, ¿no? Con ciertas esperanzas para los que son antifascistas. Madrid es un nido de espías y en una de esas, digamos, embrollos es donde se ve envuelto Lombardía a raíz de su investigación de estos dos casos que Pues menciono. pinta muy Esa bien. es básicamente Morir en noviembre. Pinta muy bien. Novela negra, espías, investigación criminal. Buah, tiene muy buena pinta. Pues, joder, pues la verdad es que también tengo muchas ganas de leerla. Leeré antes La Virgen de los Huesos. Pero, joder. No, no es imprescindible. Ya, pero a mí, pero ahí me gusta Las ir. novelas son autoinclusivas. Hombre, Mm, es bueno porque se ve un poco la evolución del protagonista porque de hecho, a lo largo de la... comparando a mí con Bernie Gunther, me pasó que empecé en el cuarto y ya estaba, por ejemplo, Claro, vivía en Múnich, recuerdo, y era sí, un detective en una agencia y tal, y decía, vale, muy bien. Luego cuando ya empecé a leer el primero, digo, vale, espérate, que aquí va sus en orden. O sea, está bien, es como conocer a un amigo, o alguien lo vas conociendo sí. como esto. En el caso de Bernie Gunther, sus novelas sí que pasan durante años, creo que son a lo largo de Ujú. 15 20 años, van pasando así. En el tuyo sí que creo que son meses, todavía, o sea, no le da tiempo a evolucionar Sí, de tanto, momento sí. pero sí, guay. Y ahora tengo un par de preguntas genéricas, pero es que me ha respondido un montón, así que una era que imagino que igual que la novela negra pretende contar pues la sociedad un poco así, con un crimen como excusa, todo eso, en tu caso, ya lo he comentado antes, que prefieres enseñar cómo era la posguerra española, o sea, ya sea en Madrid, la capital, o en el caso en Aranda de Duero, en la parte rural. ¿Y cómo haces? Es decir, ¿cómo utilizas porque hay que mezclar las dos cosas? O sea, una cosa es enseñar cómo eran las cosas, pero otra, lo que la gente, sobre todo la gran mayoría lectores le gusta es la investigación criminal y todo. Entonces, ¿cómo encuentras el balance entre ambas cosas? Porque... Bueno, la cuestión está, hombre, la clave es la trama. Ujú, Está claro que en una novela negra la clave, el fuerte, la chicha, el músculo, tiene que ser la trama, ¿no? ujú, El resto es escenario. Lo que pasa es que hay escenarios que se convierten en protagonistas. En Tiempo de Siega, por ejemplo, Madrid es un protagonista más de la historia, ¿no? Pero no deja de ser escenario. Yo creo que lo importante, repito, es la trama. El ujú. disco es la trama, los personajes, el desarrollo de la historia, y puedes aprovechar efectivamente para contar cómo era el escenario en aquel momento, pues siempre y cuando lo hagas con fluidez y cuando esté justificado dentro de la propia trama. No se trata de escribir un ensayo de cómo era España en ese momento, Claro, ¿no? claro. Eh, lo primero lo primero que hay que decidir es qué aire, qué tono, qué aroma le quieres dar a la novela, y si decides que es negra, está claro que ese debe ser el elemento fundamental. Otra cosa es que tú en una novela negra, naturalmente, pues quieras hacer hincapié pues, en la corrupción política, en la corrupción económica o en determinado tipo de aspectos, digamos, delictivos o, o poco sociables, Ujú. ¿no? Pero claro es que la línea fundamental tiene que ser la trama. Y yo, desde luego, cuando escribo, sobre todo, escribo novela negra, tengo que tener muy claro cuál es el final. Ujú. Muchas veces escribo el final antes, antes de acabar la novela. Sí, ¿Por qué? Porque es importante saber a dónde tienes eso que ayuda, llegar, eso sobre ayuda, sí. todo. Sí, aunque luego el final lo cambies, el final sea otro. ¿Por Eso, qué? Porque la pero la propia... base, claro, la base tienes en la misma. Decir, van a morir esto va a pasar así, esto tal, y dice, vale. Luego ya como llegues Sí, allí no, o pero a cambian veces cosas. sucede que no. Mm, A veces te marcas dónde llegar y la propia historia, a medida que se desarrolla, si la vas desarrollando de forma libre y entretenida y claro. divertida, porque eso es la clave, escribir, Mm, escribiendo, al final resulta que no, que decides que no, que lo coherente es
tirar por otro lado y que estos que tenías pensado que iban a morir no van a morir o que el final es distinto. Pero por lo menos tienes que saber a dónde vas. No sé si era Sí, sí. Séneca el que decía que ningún viento es favorable si no sabes a qué puerto te diriges, ¿no? Entonces yo necesito tener muy claro hacia dónde voy. Otra cosa es que en la navegación luego eso vaya cambiando y te vayas dando cuenta de que el lugar hacia donde querías ir, según lo que vas escribiendo, no es coherente o hay otro final mejor o hay otro desarrollo más interesante. Ujú. Pero sí, desde luego, tiene que llegar ahí. Y en una novela negra, ya te digo, la trama es el elemento fundamental. Otra cosa es que aproveches para contar si se justifica dentro de la Claro. trama determinados elementos que ilustren, como escenarios, no como, no sé, no Como guía. como No, o sea, narraciones claro, claro, o densas. no como, Sí, como ¿no? una guía Claro, ¿no? turística del. Claro. Yo he de decir que en tu caso Efectivamente. está muy bien conseguido y te metes muy bien, estás allí. O sea, y es una cosa que me enlaza con otra pregunta, es. Me pasa mucho, aprendo mucho más historia con novelas históricas que lo que, por ejemplo, en su momento en el colegio, en el instituto. Y eso me parece un valor añadido a novelas como la tuya. Y independientemente del sitio en el que, del lugar en el que esté ambientada, también con sus licencias, obviamente. Entonces, por esa parte, a mí me gustó mucho. Y em, la otra pregunta que, una cosa eran los lugares, pero ¿y los personajes históricos? Cuando te pones a escribirla, ¿tienes claro que quieres que salgan estos? O una vez que dices, pues mira, tiene que hablar con un jefe nazi, pues voy a ver quién era allí, si había alguien. O sea, en la embajada, por ejemplo, alemana, tal. ¿Cómo lo planteas? Hombre, en el caso de los alemanes o de los nazis, digamos que está chupado, Sí, bueno. porque los nazis eran los dueños de España en ese momento, ¿no? Es decir, Hans Lassar, que era el consejero de prensa de la embajada, Mm, tenía dominados a todos los periodistas españoles, todos los medios españoles, publicaba del orden de 200 hojas parroquiales, revistas infantiles, revistas que se repartían en las peluquerías para señoras. mm. Es decir, Alemania dominaba absolutamente todo en aquellos años. No había nada que se escapara Pero a su antes dominio. de escribir la novela, ¿sabías que querías hablar de ese personaje, meterlo en la trama de alguna manera, o te vino a raíz de desarrollarla? No, todo ese tipo de cosas van Ah, surgiendo. Es vale, vale. decir, hombre, hay cosas evidentemente que sí, Mm, hay elementos. Cuando yo hablo del sacerdote este que está en la España republicana, en Madrid sí, asediado y tal, pues sí, me apetecía meterlo porque era un ejemplo y entonces me parecía importante de utilizarlo, ¿no? El de Hans Lassar, pues Hans Lassar podría haberlo utilizado o podría haber utilizado a Paul Windsor, que era el jefe de la Gestapo en España y que era el que estaba entrenando a la policía española según los métodos de la Gestapo para crear inmediatamente después la Brigada de Información Social, ¿no? mm, Eh, Previamente hay, digamos que un esquema y trabajas con el esquema y en momentos determinados lo que pasa es que aparecen personajes que te pueden ayudar en ese esquema. No estaban todos ellos predeterminados. En este caso yo creo que el caso de Hans Lassar es importante, lo tenía, pero no estaba mm. decidido. Es importante dentro de la trama, ¿no? Y así una pregunta para terminar, que a mí me apetece mucho conocerla y seguro que a mucha gente que nos está escuchando también es, ¿qué consejos le darías a alguien que quiere escribir novela negra histórica? Así lo principal, lo que crees tú que has aprendido durante todos estos años y que no sabías, por ejemplo, antes de ponerte. Bueno, es que, a ver, lo primero que le diría es que escriba mucho, que escriba todos los días si puede. Lo del género es accesorio. Creo Mm, que para entrar en cualquier género, primero tienes que ser escritor. Escritor, debemos tener un bagaje de escritor. Entrar en un género otro es accesorio, es secundario. Después elegirás el territorio en el que te sientes más cómodo. Pero lo importante es que hacer posible con la gimnasia, ¿no? Que te acostumbres, mm, que tu cuerpo se acostumbre a escribir todos los días, aunque solamente sea un párrafo, aunque sean dos líneas. sí. Eh, Eso es algo que yo recomendaría a todos los principiantes. ¿Por qué? Pues porque cuando te sientes escritor siempre llevas
digamos, funcionando en segundo plano esa historia que quieres escribir, siempre la llevas en la cabeza. Sí, sí, sí. Y a veces simplemente pues tomas notas en una servilleta en un bar o se te ocurre una idea, un desarrollo de una idea a la que está dando vuelta mientras recoge los cacharros en la cocina. Las circunstancias son, digamos que son accesorias. Lo importante es que tú lleves, digamos, esa historia en la cabeza y le estés dando vuelta. Intentes verterla en el papel de forma sistemática, aunque después no te sirva. Pero yo no me plantearía el género como el primer paso para un escritor. Mm, Yo me plantearía simplemente escribir. Escribir lo que se te ocurra, lo que sientas, lo que te apetezca. Que si en un momento determinado te apetece escribir un relato de novela histórica, o sea, del género histórico, pues claro, perfecto. Si en otro te apetece hacerlo en el género negro, pues perfecto. Pero yo creo que lo primero que tienes que hacer es un escritor. Y a partir de ahí te sentirás más cómodo en determinados géneros o no. mm. Y luego una vez, digamos, ahí, pues no es fácil compaginar la histórica con la negra. Al menos con la negra tal y como entendemos la novela Sí, negra. sí. Porque sí, pues, por ejemplo, uno recuerda el nombre de la rosa y dice, joder, pues que es que a huevo, ¿no? Une los dos géneros de forma magistral, ¿no? Es que eso Pero no ya. es, pero claro, es que eso es bocato di cardinale, Sí, sí, y sí. eso no lo hace todo el mundo, ¿no? Entonces tienes que ser un gran escritor de novela histórica y al mismo tiempo un gran, como mínimo, buen escritor de novela negra. Y ¿Por qué? usar más allá de la Wikipedia para documentarte. Ah, Eso sí, lo. no, por supuesto, no. Hombre, es que, claro, para Ya, escribir claro. novela histórica tienes que leer mucha historia Historia. académica. Ujú. Es decir, por ejemplo, pues, con respecto a la época en la que yo estoy escribiendo, la época de Carlos Bombardí, pues cada vez son más historiadores españoles los que están sacando a la luz determinados elementos que en sí mismos son novela. Claro. Que cuando empiezan a descubrir cuáles eran los planes secretos de Franco con los nazis para invadir Gibraltar y al mismo tiempo invadir Portugal, pues resulta que ahí tienes una novela, tienes un novelón, ¿no? Pero cosas que no existían y que ahora están saliendo. Ujú. Bueno, tienes que leer primero eso. En lo que a mí respecta, no claro si escribió sobre la Edad Media, no. Es fundamental saber qué es lo que se publicaba, qué es lo que leía la gente, qué es lo que llegaba a la gente en aquel momento, porque es una forma de interpretar la realidad. Lo mismo que un señor en la Edad Media estaba convencido de que si cometía un pecado se le iba a aparecer Satanás y se le iba a llevar al infierno de cabeza inmediatamente, pues el señor del siglo XX pues estaba influido por lo que le publicaba la prensa, en la que Claro. confiaba, si es que confiaba, etc. Bueno, pues todos ese tipo de elementos los tiene que barajar un escritor de novela histórica. Y luego el de novela negra, lógicamente, en el aspecto de novela negra, pues crear una trama, primero, que sea verosímil y segundo, que se ajuste al momento histórico en el que la quieres desarrollar, ¿no? Una de las cosas, tanto en novela histórica generalmente, una de las cosas que como lector más me sublevan es descubrir anacronismos. Ujú. Entonces Sí, tienes sí. que tener muchísimo cuidado, ¿no? Y, hombre, un anacronismo hablando de Aníbal, pues claro, hay cosas que a lo mejor no las conoces, ¿no? Y, bueno, pero claro, hablando de un anacronismo, hablando de la postguerra, pues claro, tú no puedes decir que fulanito Lombardi entra en el cine que había sido bombardeado y que ya no existía. Claro, claro. Tienes que estar muy seguro de lo que estás escribiendo. Y muchas veces los autores metemos la pata con estos anacronismos simplemente por lucirnos. Porque metemos la pata en elementos que no son imprescindibles en la historia. Entonces, si yo digo, no sé, pues que eso, Bardi se mete en una cafetería que a lo mejor resulta que en aquellos años todavía no existía, pues está demostrando que no me he documentado. Que estoy Mm. metiendo la pata en un elemento absurdo porque lo puedo hacer meter en un mesón, en una tasca, para contar lo mismo, pero de alguna manera me quiero lucir, ¿no? con, Mm. con determinados aspectos y lo que hago es meter la pata. Yo no Claro. puedo decir que fulanito está fumando un Chester o un bisonte cuando resulta que no existía.
Bueno, pues es una tontería, digo que se está fumando un cigarro y punto. Claro, No, eso pero sí. a veces vamos a Mejor no... especificar, ¿no? El modelo de coche, el sitio. Muchas veces metemos la pata por eso, por tonterías. Sí, a ver, si no estás Por seguro, mejor darnos no, las... ¿eh? no ponerlo. Claro, si es que además no aporta Y claro, absolutamente y no, nada a la o historia. sea, Qué más te da que sea un Z cortos claro, o que sea un picado? me da la sensación, Da es como exactamente lo que mismo, ¿no? para demostrar todo lo que se ha documentado y en ese caso, pues mal. O sea que, claro. Ahí está, ahí está. Es decir, te tienes que documentar muchísimo, pero el 90% lo único que tienes que demostrar es que sabes que estás dominando el territorio en el que te mueves, pero no se Ya. lo tienes que contar al lector. El lector no está ahí para que tú le contes, para eso escribe un ensayo, ¿no? Que has documentado tanto, pues escribe un ensayo Claro. y el que quiera que lo lea, ¿no? Pero si estás escribiendo una novela, tienes que ir a los elementos esenciales que den vida y que den color a esa novela. Pero claro, con pies de plomo, sobre todo en aspectos que no son esenciales. Una de las cosas más curiosas que yo he tenido durante la investigación de esta serie, ¿no? Prácticamente nadie sabía dónde estaba la Dirección General de Seguridad en la época de la República, en la época de la guerra. Prácticamente nadie. Y he consultado con historiadores de la Policía Española Sí, sí. que han publicado libros. Bueno, pues tuve que descubrirlo de casualidad en una Vaya. revista ilustrada. Claro, Porque si todo no. el mundo, y hay escritores actuales, importantes escritores actuales, novela negra pseudohistórica o histórica, en los que te dicen que no, que la Dirección General de Seguridad durante la República estaba en la Puerta del Sol. Pues no, señor. Ahí estaba el Ministerio de la Gobernación. No ha sido Dirección General de Seguridad en la Puerta del Sol hasta que llegó Franco, que la puso ahí. Pero hasta entonces no estaba Vale, ahí, vale, vale. estaba en la calle Víctor Hugo. Entonces, claro, si tú escribes todo esto y alguien, no sé, hombre, ya no queda gente de esa época, o muy poca, pero alguien lo lee y dice, este chico que está diciendo, pero si no vivía al lado, ¿no? Y estaba. Claro. Quiero decir que hay que tener muchísimo cuidado con los posibles anacronismos que puedas cometer. Y anacronismo mucho de ello, vuelvo a repetir, innecesario. Pues nada, Guillermo, muchísimas gracias. Ha sido, a pesar de los fallos, problemas técnicos que hemos tenido, ha sido una charla, a mí me ha encantado. Y tengo, pues, me quedan muchas ganas de seguir leyendo a Lombardi. A ver, cuanto pueda me pongo la segunda y cuando pueda la tercera. Y luego ya cuando saque la cuarta, pues ahí estaremos también. Y yo se lo recomiendo a todo el mundo, que la verdad es que va a disfrutar tanto a nivel histórico, pero sobre todo a nivel trama, de personajes y de investigación. Pues el placer ha sido mío. Y muchísimas gracias, Alejandro, por acogerme aquí en Nada, este a ti. espacio tan interesante y tan imprescindible, porque me parece que la gente que se dedique a divulgar el género me parece importante que hay que tenerla siempre muy en cuenta, ¿no? Pues muchas Encantado de gracias. que te haya gustado Lombardi y intentaremos que Lombardi siga Claro, claro. gustando, porque es la única forma de que siga vivo. Claro, claro. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Guillermo. Cuídate y mucha suerte con Morir en noviembre. Muchas gracias. Hasta Un abrazo. luego. Un abrazo. Pues hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que te haya gustado y si es así te agradecería que lo compartieras con todos los criminales que conozcas. Recuerda que La Inicial Escarlata la puedes encontrar en las principales plataformas de podcasting y si te apetece contarme cualquier cosa, no dudes en hacerlo a través de los comentarios, en mi formulario de contacto de la web o mediante mis redes sociales. Por mi parte, eso es todo. Te espero en un próximo capítulo y hasta entonces, lee, no seas criminal. Hasta luego.